Hola a todos los que nos sintonizan una vez más y nos ven por la plataforma de YouTube. Estamos en un nuevo programa de Radio Belarus en español y contamos en este programa con un invitado excepcional. Él es Javier Couso. Ya nos lo contará un poco en la entrevista, pero ha sido eurodiputado en el Parlamento Europeo, además de ser un activista de izquierdas, antiimperialista y contra la OTAN. Se hizo famoso sobre todo su apellido porque su hermano, José Couso, fue asesinado por Estados Unidos, que también hablaremos. Pues eso, quería presentaros al compañero que está aquí ya y bueno, deciros que una semana más, poquito a poquito, vamos haciendo estas entrevistas que me parece que son de lo más interesante para poder de alguna manera romper esa barrera idiomática que hay con la República de Belarus, con el resto del mundo, que me parece que es muy interesante. Pues muchas gracias por estar aquí, por concedernos esta entrevista, compañero Javier. Bueno, para mí es un placer volver a hablar contigo, felicitarte por tu labor, porque es cierto que tu labor es imprescindible, acercar Bielorrusia no solo a España, sino a todos los países que compartimos el mismo idioma, castellano se llama aquí, español en Latinoamérica, porque es cierto lo que has dicho, ¿no? que es difícil, ¿no? acceder al idioma. Y simplemente, pues eso, un honor estar aquí en la radio pública bielorrusa y poder, además, un día tan significativo como el día después de las elecciones. Exactamente, exactamente, porque además estamos de celebración, ya que el presidente ha sido reelecto, pero antes de empezar o hablar de ello, me gustaría primero de todo, bueno, pues siempre me gusta tocar preguntas históricas, ¿no? Un poco para que la gente que no nos conozca y no sepa, pues entienda un poco cada uno de dónde viene y qué es lo que ocurrió. En tu caso, pongo un poco de antecedentes, me parece que ya son 22 años atrás, ¿verdad? Efectivamente. O este año se cumplirán los 22 años, cuando pues el ejército norteamericano invade Irak. Tu hermano, José Couso, era uno de los periodistas que estaba cubriendo el conflicto. Y bueno, el ejército norteamericano bombardeó el Hotel Palestina, donde tu hermano estaba. Y me gustaría también que nos dijeras, pasados prácticamente eso, ¿no? 22 años, ¿qué realidad, cómo está la cuestión de este caso concreto? Los culpables han sido juzgados, se ha podido hacer justicia, ¿cómo ha sido también para la familia? Porque entiendo yo que, claro, una cosa es verlo por las noticias, ¿no? Que un español, un cámara, un periodista ha sido, bueno, pues lo han bombardeado, lo han asesinado y ya está, es una cosa muy fría. Pero claro, cuando te toca a ti de primera mano, que es nada más y nada menos que tu propio hermano, pues nos gustaría saber un poco eso, ¿no? ¿Cómo lo vivisteis y el proceso, ¿no? Si ha habido algún éxito en ello, bueno, pues que nos lo explique sin más. Pues muy bien, Albert, sí es un tema muy doloroso para nosotros, para su familia, para la gente. Bueno, ya ha pasado, se cumple este 8 de abril próximo los 22 años, como tú bien lo has dicho, para situar a la gente que no tuvo referencia de este caso, pues estamos hablando de 2003, tú lo has dicho muy bien, la invasión ilegal de Irak por parte del ejército de Estados Unidos y sus adláteres, sus aliados, que además causaron casi 1 millón de muertos y la destrucción práctica de ese país, pues mi hermano fue uno de los corresponsales, más de 300 corresponsales que además, bueno, con todas las de la ley, porque él se inscribió como corresponsal ante el Ministerio de Exteriores iraquí y cubrió todo el conflicto.
Una vez que las tropas estadounidenses llegan a Bagdad, se producen una serie de escaramuzas, pero prácticamente no tienen oposición ante el poderío militar de Estados Unidos frente pues, a un ejército iraquí que fue prácticamente borrado y destruido. Y bueno, en ese momento todos los periodistas se concentran en varios puntos, ¿no? Uno es la televisión de Al Jazeera, la televisión de Abu Dhabi, que tenían sus propias sedes de prensa, y la mayoría de los periodistas internacionales se van al Hotel Palestina. Se van además al Hotel Palestina porque sus compañeros de CNN, de la CNN estadounidense, les transmiten, porque además cuando empiezan los bombardeos, todos los periodistas estadounidenses del establishment, podríamos decir, abandonan Irak y les transmiten que el Pentágono les había dicho que en el Hotel Palestina iban a estar seguros. Pues todos los periodistas que se quedaron allí van allí pensando pues que el ejército de Estados Unidos lo sabe. El ejército de Estados Unidos entra en una parte de Bagdad, se posiciona, hay unas pequeñas escaramuzas y bueno, pues todos los periodistas grabando esos carros de combate de la tercera división de infantería corazada del ejército de Estados Unidos, prácticamente 5 horas sin combate y sin mediar provocación ni anuncio. Esas fuerzas atacan primero la televisión Al Jazeera, ahí asesinan a un productor, Tarek Ayoub, un productor jordano. Posteriormente atacan la señal en directo de la televisión Abu Dhabi, ahí causan diferentes heridos y posteriormente lanzan un obús de 155 milímetros de alto explosivo contra el Hotel Palestina, directamente contra el piso 15, que es donde estaba el cámara de Reuters, de la agencia internacional Reuters, que era Taras Prosiuk, un periodista ucraniano al que matan inmediatamente. Mi hermano estaba grabando en el piso 14, en el piso de abajo. Ese disparo le arranca una pierna, es herido gravísimo, trasladado al hospital, pero por sus heridas pierde la vida. Es decir, el ejército de Estados Unidos ataca las 3 señales en directo, que eran Al Jazeera, Abu Dhabi Televisión y Reuters. A mi hermano le toca, por desgracia, esa metralla de ese proyectil que llevaba un temporizador, y lo que hacen pues es acabar con todas las señales en directo. Sobre todo para que no se vea el avance del ejército de Estados Unidos y al día siguiente pues presentar al mundo una imagen prefabricada como fue la de el derribo de la estatua de Saddam Hussein, además pues con extras comprados para que pareciera que el pueblo les apoyaba, ¿no? A partir de ese momento nos dimos cuenta de que no había sido un accidente de un periodista. Y yo hablo esto porque hay mucha gente que dice, no, pues fue lo que pasa en las guerras, etcétera. No, porque si mi padre fue militar, era militar, ya falleció, mi abuelo también, mi bisabuelo, mis tíos. Sabemos lo que es una muerte acorde en combate, ¿no? A un militar, pues si se le mata en combate, es una muerte acorde en combate. Puede darse un crimen de guerra contra un militar desarmado que se está rindiendo, pero aquello fue un ataque a sedes civiles. Es decir, mi hermano no murió en un fuego cruzado, no murió por un mortero que se desvía, murió asesinado porque así lo había decidido el ejército de Estados Unidos. Nosotros, si mi hermano hubiera muerto en un lance de combate, un accidente profesional que sería en un intercambio de disparos cuando él no era un objetivo, no hubiéramos señalado lo que fue un crimen de guerra. A partir de ese momento pues nos pusimos en marcha para protestar, primero exigir a nuestro gobierno que nos amparara frente a Estados Unidos, porque en teoría España y Estados Unidos son aliados en la organización OTAN, por lo tanto, y además tiene 2 bases militares estadounidenses en España, la de Morón y la de Rota, por lo tanto no habría ningún problema, ¿no? Pues entre exigir explicaciones, y si hubiera habido pues un crimen de guerra que se investigara, porque en todos los ejércitos a veces se dan casos de criminales de guerra. Además, Hollywood nos lo vendió, ¿no? Todo el tema de Nuremberg. Pues por parte del gobierno español no tuvimos ningún apoyo. Estados Unidos dio 3 o 4 versiones diferentes, que había sido un fuego cruzado, que había un puesto de observación iraquí del ejército. Nada de eso era verdad y el gobierno de Aznar lo aceptó. Entonces nosotros recurrimos, ya que no teníamos
la garantía de nuestro gobierno no defendía a un ciudadano español asesinado en el extranjero, presuntamente en un crimen de guerra, acudimos a los tribunales. Fuimos al Tribunal Especial, que es la Audiencia Nacional, que se ocupa de casos de terrorismo y casos de gravedad, y se admitió a trámite la querella. Hubo una serie de investigaciones por parte del juez instructor, pero siempre la Fiscalía y el gobierno español, tanto del Partido Popular en aquel momento como del PSOE, el que gobierna ahora, conspiró con Estados Unidos para cerrar el caso. Lo cerraron varios veces, lo conseguimos reabrir en el Tribunal Supremo y conseguimos hitos históricos, ¿no? Como las primeras órdenes activas de búsqueda y captura contra militares estadounidenses por crimen de guerra. Y no eran unos soldaditos, era un suboficial, un capitán y un teniente coronel, que estuvieron activas durante 1 año y medio. Como no podían acabar, porque el juez instructor incluso se fue a Bagdad a hacer la reconstrucción de los hechos y vio que había indicios de crimen de guerra, lo que hicieron, en primer lugar, fue Interpol colocaron al antiguo ministro del Tesoro estadounidense que cambió las leyes de Interpol, o sea, algo para acabar con nuestro caso, cambió las leyes de Interpol, con lo cual se dejaron sin efecto. Y posteriormente el gobierno español cambió las leyes por las cuales la jurisdicción española podía investigar el caso de un ciudadano español en el extranjero. Entonces, bueno, el juez se vio obligado por sus superiores jerárquicos al cambiar la ley y a cerrar el caso, aunque manifestó que no estaba de acuerdo. Posteriormente recurrimos al Tribunal Constitucional, que no nos dio la razón al haber cambiado esas leyes, y más tarde fuimos al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que tampoco nos ha amparado, con lo cual nos hemos quedado sin justicia, aunque sí realmente nos sentimos que hemos logrado una justicia política, una justicia ciudadana, porque hoy mi hermano se conoce en todo el mundo, se sabe que fue asesinado con sus compañeros por el ejército más moral del mundo, el israelí, el Estados Unidos, según ellos dicen, pero asesinan a periodistas. Y bueno, es hoy un símbolo, José Couso, de la libertad de información. Fue una lucha terrible, muy dolorosa, pero bueno, con pequeñas satisfacciones, por lo menos, de ver a esos criminales en busca y captura, pero el imperio y los gobiernos lacayos, como son los de mi país, pues no han hecho posible que tengamos justicia, que sería algo normal. Mi padre me lo decía siempre, ¿no? Que existe los militares que combaten en una guerra, pero que también existen dentro de los militares los criminales de guerra. Nosotros, además, como personas de izquierdas, comunistas, socialistas, debemos de tener una ética en el combate y perseguir a los criminales. Una cosa es defenderte, una otra cosa es luchar y otra. Pero bueno, más o menos esto es un resumen del caso de más de 20 años. Pues la verdad es que, sinceramente, anteriormente recuerdo que para una entrevista en Minsk a Praga lo habías explicado un poco, pero uno se para a pensar, ¿no? Porque al final de todo, cuando sobre todo pues los medios de comunicación hegemónicos presentan el caso, ¿no? Lo presentan como si simplemente hubiera sido pues eso, un error de cálculo, como si, bueno, pues pasa que tiraban muchas bombas, ¿no? Por aquí y por allá y coincidió y ya está, ¿no? Es de la manera que lo presentan, ¿no? Como, y ya está. Entonces es bastante interesante, revelador, ¿no? Que a ver, que esta gente de crímenes de guerra de Estados Unidos, los habidos y por haberlos cometidos y por haber los ha hecho de todos los colores, ¿no? Pero muchas veces el problema es ese, que no es posible demostrar con todas las pruebas y si en ese caso se abre pues todo un proceso, el juez incluso veía esos indicios, ¿no? Y es el mismo sistema el que tiene que cambiar las reglas del juego para no verse involucrado en estas cuestiones, pues demuestra una vez más esa naturaleza, ¿no? De hegemónica. Pero más allá me gustaría saber tu caso concreto, Javier, ¿cómo te influyó el caso? ¿Cómo te influyó a ti mismo? Porque yo entiendo de que hace 22 años atrás, si ahora cuántos años de tener, 40,
No, yo tengo 56 ahora mismo. Ah, 56. No, pero 22 años atrás tenías cuántos, 20, 20 y algo. Ujú. Entonces, ¿cómo afectó al Javier Couso de entonces? Si te afectó en el plano también ideológico, de ver cómo Estados Unidos es una gente que se queda siempre impune de todo, de no verlo simplemente lo que por televisión uno está acostumbrado, ¿no? Esa cultura americana de que allá es el sueño americano, todo es perfecto, etcétera, sino cómo tú también lo ves desde dentro, cuando tú ves que realmente se quieren quedar impunes y no quieren asumir esos crímenes de guerra, que ellos mismos intentan hacer de que todas las demás naciones paguen por crímenes de guerra, pero cuando les toca a ellos, se escaquean con todas las de la ley y con las que no están en la ley. Entonces, ¿cómo tú eso lo ves y cómo se te forma, supongo que también de antes, pero cómo se te forma también esa conciencia, puede ser bueno, pues antiimperialista? Bueno, yo contar que para mí fue una constatación, ¿no? Porque tanto yo como mi hermano menor, David, éramos ya militantes antiimperialistas. Yo empiezo a militar contra la OTAN cuando tenía 14, 15 años. Iba a las manifestaciones multitudinarias que exigían un referéndum en España, que se hizo y luego se perdió por muy pocos votos, además con algunas sospechas incluso de pucherazo. Participé siempre en movimientos internacionalistas, antiimperialistas, muy activo también en el sindicalismo de base, porque fui más de casi 10 años mensajero, no teníamos relación laboral, tuvimos que hacer una huelga, siempre vinculado a los movimientos sociales, y por desgracia esto me reafirmó. Nosotros habíamos participado en la solidaridad en la primera guerra del Golfo contra Irak. También participamos en la solidaridad con los movimientos guerrilleros de América Latina, o sea que yo ya era un militante antiimperialista e internacionalista. Sí me cambió algunas cosas a partir de toda la lucha que desarrollamos, porque yo venía más de sectores autónomos, de la tradición histórica del anarcosindicalismo en España, y bueno, conocer las realidades como Cuba, como otros lugares, pues sí me hizo pues asumir más postulados realmente socialistas, ¿no? De la construcción de un Estado-nación soberano con una economía socialista, pero en las cuestiones que tú me preguntas, antiimperialismo, internacionalismo, fue una constatación, ¿no? Y exactamente puedo hablar por mi hermano David, ¿no? Fue un shock más pues para mi familia, que no tenía conciencia. Nosotros sabíamos de que estos crímenes, lo que sí fue un shock porque yo que había estado en situación de combate y mi hermano había cubierto muchas guerras, pues estábamos muy tranquilos, ¿no? Porque 2 días antes de que el ejército de Estados Unidos estaba entrando en Bagdad, incluso mi hermano se saludó con esas tropas que hacen la calibración del enemigo, que eran una serie de Bradleys, y él pensaba, pues además lo hablamos él y yo 2 días antes, ¿no? Que no iba a estar en las calles, porque además se sabe que el combate en población es muy cruento, y él estaba convencido de que allí sabían los militares estadounidenses que estaban. De hecho, cuando él estuvo, él graba el propio disparo que lo mata, porque se había estado 5 horas grabando ese binomio de carros de combate, de tanques M1 Abrams, que no tenían amenazas de armas contra carro, entonces estaban muy tranquilos encima de un puente, que es pues la posición más expuesta, ¿no? Incluso presentamos peritajes judiciales por parte de militares, incluso un militar español que maneja tanques Leopard, que son muy similares, en los donde se pruebe científicamente que si hubiera estado en medio de un combate, hubiera utilizado la ocultación vehicular, que son los botes de humo, hubiera buscado una masa cubridora, ¿no? Eso no pasó en ningún momento, aparte de que con los visores optométricos de ese modelo de tanque, de carro de combate,
podía ver a 4 kilómetros, es decir, mi hermano estaba situado a 1,6 km, se le podía identificar claramente el chaleco de prensa y que estaban todos los balcones llenos de periodistas, ¿no? O sea que fue la constatación de que el ejército imperial es asesino, ¿no? Y es curioso, ¿no? Como los grandes medios de prensa van olvidándolo, incluso los periodistas van olvidándolo. Lo hemos visto con la constatación ahora del asesinato sistemático, más de 200 periodistas palestinos con sus familias, y los periodistas occidentales miran para otro lado. O cuando en la televisión occidental se habla de que palestinos han fallecido, y curiosamente pues cuando hay algún muerto que produce en un combate pues algún enemigo de Estados Unidos o de la Unión Europea o de la OTAN, son asesinatos terribles. Entonces, para terminar con y contestar tu pregunta, reafirmó nuestra conciencia antiimperialista e internacionalista el asesinato de mi hermano por las fuerzas criminales del imperio estadounidense. Pues sí, la verdad es que yo entiendo de que hablar de ello también es duro porque al final es lo que hablamos, ¿no? Una cosa es lo que pueda pensar desde mi posición, porque eso no lo he vivido y no lo sé. Y al final cuando te lo presentan por la televisión o por cualquier medio de comunicación, queda como un número más. Y la otra cosa es cuando es un miembro de tu familia y entonces ya estamos hablando de una cosa mucho más cercana que al final, pues, cuando ves de que el imperio pues hace y deshace, ¿no? Lo que decíamos. Porque es eso, es la manipulación que también hacen de casos como el de tu hermano. Lo que más daño hace, yo pienso la verdad, porque al final, si habéis matado, pues asumidlo y que se hagan responsables, ¿no? Pero ni eso. Cambiando un poco de tema, me gustaría preguntarte también, porque, bueno, fuiste diputado del Parlamento Europeo y yo pienso que sería muy interesante entender un poco el porqué y cómo, bueno, cómo decidiste dar ese paso a la política y cómo fue de ello resultado que acabaste en el Parlamento Europeo. Pues mira, yo te cuento que a partir de toda mi militancia y sobre todo a partir de toda la campaña que hicimos en contra de los crímenes de guerra de Estados Unidos y de la impunidad, coincidí con mucha gente, con muchos colectivos, con muchos militantes que estaban a lo largo y ancho de España colaborando con la causa y con otras muchas. Y bueno, antiguamente en el partido político Izquierda Unida, el que forma parte el Partido Comunista de España y otros, existía un acuerdo que en las listas del Parlamento Europeo siempre se reservaban dos puestos, ¿no? Un puesto para un representante de los movimientos sindicales y otro puesto para un referente de pues, los movimientos sociales, en este caso pues, de la lucha contra contra el imperialismo y la impunidad. Y por parte pues, de diferentes políticos de Izquierda Unida del Partido Comunista se me ofreció ir en las listas como candidato independiente, que eran los dos puestos, ¿no? En aquel momento pues Izquierda Unida tenía mucha más representación parlamentaria que ahora, que gobierna en un gobierno, valga la redundancia, todavía más sumiso y que ha aceptado incluso la colaboración con el imperio y con la OTAN, pero en aquellos momentos era una fuerza de referencia antiimperialista y contra la OTAN, y me pareció un buen lugar pues para defender pues toda esta esencia de mi militancia de vida, de estar cerca de los pueblos y pues dar una voz diferente en ese engranaje perverso que es la Unión Europea y su Parlamento Europeo. Entonces a partir de ahí fui votado por los militantes de Izquierda Unida y bueno, pues me presenté a las elecciones. Se sacó 6 diputados, yo quedé séptimo, pero luego al dimitir el portavoz por un escándalo, el número 1, por un escándalo pues de unas pensiones en una SICAF, pues entré directamente al Parlamento y estuve pues desde la legislatura completa 2014 a 2019, aunque realmente los últimos 8 meses ya no con Izquierda Unida, pues habíamos tenido diversos problemas por mi actividad política antiimperialista
y por algunas corruptelas que denuncié y estuve representando pues dentro del grupo de la izquierda europea, pero todavía defendiendo el programa por el que me había presentado, ¿no? Pero fueron 5 años, pues, por lo menos, de tener una tribuna antiimperialista, internacionalista y de luchar por la soberanía nacional y popular de mi país. Y en esos 5 años de legislatura, ¿cuál era el clima entre los diputados en cuanto a la rusofobia, en cuanto a... muchas veces se habla, ¿no? El tema ese de equiparar el comunismo con el nazismo, etcétera, etcétera. ¿Cuál era el clima que tú podías, tú que estabas ahí, qué es lo que veías? Mira, yo llegué en 2014, que la rusofobia no estaba tan extendida en mi país, ¿no? Y había sucedido el golpe de Estado banderista y fascista en Ucrania, el Maidán, y desde el principio pues nosotros ya empezamos a denunciarlo, ¿no? Incluso me acuerdo cuando llegó el presidente de la Junta golpista, Poroshenko, abandonamos el Parlamento, denunciamos que los diputados y diputadas del Partido Comunista Ucraniano estaban siendo detenidos, las juventudes perseguidas, y al principio estaba claro que la rusofobia, quien la lideraban sobre todo eran los diputados de los países bálticos y polacos, ¿no? Yo me quedé impresionado de la, podríamos calificarlo de patológica, ¿no? Un odio a todo lo ruso. Y yo me quedaba un poco impresionado porque en España no se vivía ese clima. Yo decía, pero señores, nos querían llevar a la guerra directa con Rusia. ¿Quién se iba a imaginar que luego lo conseguirían, ¿no? Entonces, había choques, pero en aquellos momentos tengo que reconocer que no estaba tan extendido. Pero poco a poco, en toda la legislatura, y vuelvo a repetir, son 5 años, fue la 8ª legislatura, 2014-2019, se fue instalando, fueron consiguiendo, además recibirían órdenes, supongo, pues de los diputados de otros grupos acompañar esa rusofobia, y se llegaron a momentos alucinantes que luego veríamos multiplicados por 1000. Por ejemplo, aprobar una resolución del Parlamento Europeo comparando los medios de comunicación rusos, o sea, lo que ellos denominaban propaganda rusa, con la propaganda del Daesh, ¿no? Del Estado llamado Islámico, ¿no? Y eso lo votaron los diputados de la mayoría del grupo llamado socialista, ¿no? Que de socialistas tienen muy poco, ¿no? Pero aún así pudimos, por lo menos, yo era vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, alzar mi voz, ¿no? Y denunciar la rusofobia, y de hecho, a partir de toda esa experiencia, publiqué un libro, una investigación sobre la rusofobia en toda Europa y en el Parlamento Europeo. A mí se me empezó a señalar como prorruso, bueno, también pro-Assad, porque también estuve intermediando y apoyando a la República Árabe Siria. Estuve en Moscú 3 o 4 veces, pues intentando que no se rompiera lo que al final consiguieron romper, ¿no? Que es la comunicación entre Rusia y Europa. Incluso con el anterior presidente de la Comisión se invitó al presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Duma, algo imposible a partir de la mitad de la legislatura, y mucho más a partir de la operación militar especial de Rusia para defenderse contra los países de la OTAN en Ucrania, que llevó a la locura. Incluso en España consiguieron convencer a la mayoría de nuestra población, de la población española, de ese odio a los rusos. Se atacaron incluso restaurantes rusos, se cerraron museos de arte rusos, se prohibieron ballets rusos, algo que pensé que nunca vería en mi país. Por desgracia, con todos los grandes medios de comunicación y con sus cómplices diputados en el Parlamento Europeo, lo consiguieron. Pero locuras, no os lo podéis imaginar, ¿no? O sea, por ejemplo, la señora presidente, siempre lo cuento, la Subcomisión de Seguridad y Defensa le decía a Eurocontrol, que es el que controla la aviación, que no se colaborara con Rusia. Claro, el director de Eurocontrol decía los aviones se chocarían. Hasta ese nivel patológico de odio a Rusia llega. Sí, la verdad es que en ese contexto yo también me acuerdo de cómo lo viví yo, el tema sobre todo de la rusofobia, que al final también
afecta a todos aquellos que, como tú o como yo, tenemos un punto de vista que difiere del hegemónico, y entonces, aunque el auditorio que podamos llegar pues, sea limitado, sea el que sea, pues te tienen que tachar como que eres un agente, como que eres financiado por el Kremlin, etc. Y es muy curioso porque recuerdo de que cuando empezó el tema de la operación militar especial en el 2022, a raíz de una manifestación que hicimos en Barcelona en contra de la OTAN, no ya de la guerra ni nada de eso, simplemente nos manifestamos en contra de la OTAN, pues ya directamente a mí me pusieron como que si era uno de los últimos amigos españoles de Putin, etcétera. Pues después al partido en el cual yo estaba como secretario general, la sede, reventaron el cartel que había en la sede, después pintaron el cartel y le pusieron una Z, como diciendo, ¿ves? Son colaboradores. Es que la población fue derecha, o sea, la manipulación fue tal que había gente que, sobre todo, yo soy de un pueblo pequeño, no es un pueblo muy grande, ¿no? Y 20.000 habitantes, y nos conocemos todo el mundo, y gente que toda la vida pues saludaba, hola y adiós, o lo que sea, pasó de eso a mirarte con una cámara como si aquí está el enemigo. Y seguro que trabaja para Rusia, y igual están preparando invadir incluso España, van a empezar desde Cataluña o de lo que sea, ¿no? La histeria colectiva fue tremenda. Una de las cosas que me quedó así grabada, ¿no?, es cómo utilizaron hasta los centros escolares para todo el tema de la ayuda, para el mismo ejército, la comida, etcétera, que les hacían creer que toda la ayuda humanitaria que los niños y las familias recogían iba directamente para los más necesitados, cuando o la revendían o iba para el ejército, ¿no? Fue tremendo. Pero bueno, quería preguntarte por el tema que nos concierne, el tema de los polacos, porque los polacos son muy, muy suyos, ¿no? Ellos dicen de que, ¿cómo es aquello, no? Que los nacionalistas, ¿no?, son los más nacionalistas, igual que los lituanos o los bálticos, son los más nacionalistas, pero siempre que sea en contra de su propio pueblo, o siempre que sea en contra de Rusia, ¿no? Porque si te fijas, cuando tienen que hablar con Estados Unidos, no hablan desde una posición nacionalista, sino desde una posición de sumisión, ¿no? Es decir, espera, ¿qué necesitas? Te traigo el periódico, las zapatillas, el café, lo que sea, ¿no? Es muy curioso porque, fíjate, es una cuestión que quería comentar contigo. Desde que ocurrió el intento de golpe de Estado en 2020 en Belarus, bueno, está claro de que Estados Unidos y la Unión Europea apoyaron directamente con dinero que se sepa, más de casi 60 millones de euros. Eso que se hiciera público. Lo que no se hace público es otra cosa, ¿no? Y por ONGs, institutos de conocimientos, think tanks que le llaman, etcétera, ¿no? Por ahí va realmente la pasta, ¿no? Lo curioso del tema es que Polonia empezó a armar grupos armados de nacionalistas y fascistas bielorrusos en su propio territorio. Y lo curioso del tema es que prácticamente eso, bueno, ellos lo hicieron público, eso no está, además lo hicieron público. Lo curioso del tema es que eso no ha traído ningún tipo de consecuencia, me parece a mí, porque al final es un país que está armando como una guerrilla, ¿no?, como un ejército para ocupar otro país soberano.
Entonces me gustaría también saber un poco tus opiniones, tu reflexión sobre ello, porque me parece que lo que estamos viviendo ahora mismo ya en el continente europeo, de injerencia y de querer apoderarse completamente de los poquitos lugares que quedan de soberanía e independencia, me parece que es algo tremendo. Pues sí, vemos que lo que podríamos decir la élite política y militar polaca es la punta de lanza de la rusofobia y además ha querido trasladárselo como un perrito faldero, porque además es la punta de lanza también del atlantismo, es decir, de la sumisión de Europa a lo que decide Estados Unidos, tanto en términos políticos, comerciales, como en términos militares. De hecho, pues el jefe de la OTAN, siempre el SACEUR, el mando supremo aliado, es un general de 4 estrellas que nombra el presidente de Estados Unidos, que es el jefe, además, militar de las armas o los vectores nucleares desplegados en Europa y que tienen solo mando estadounidense. Los polacos actualmente pues son los más belicistas y los más atlantistas y los que tienen planteado realmente que hay que llevar no solo a una guerra contra Rusia o contra Bielorrusia, sino que hay que destruir a Rusia y dividirla en pequeños países. De hecho, pues incluso se están ofreciendo ahora mismo para que haya el más importante cuartel estadounidense en Polonia con el despliegue de armas nucleares, algo que cambia totalmente el equilibrio y que propiciaría, igual que pasó en Ucrania, realmente pues una guerra de defensa de los espacios defensivos por parte de un país como Rusia. El presidente que tenemos ahora en Polonia no solo se permite pues amenazar a Rusia, sino a determinados países como Eslovenia, y otros que no quieren aceptar, o Hungría, que no quieren aceptar pues esta desunión en las relaciones, sobre todo energéticas, con un vecino como es Rusia. Por lo tanto, no me sorprende nada, pero es desde todos los puntos de vista condenable, ¿no?, que se estén preparando grupos terroristas para contribuir a la desestabilización de un país y al cambio de gobierno por métodos violentos. Eso es algo que debería ser denunciado, es algo que es un acto de agresión directamente contra otro país, y Polonia se aprovecha pues de que está en la OTAN para que conseguir pues que Bielorrusia o Rusia pues tengan que moderar su respuesta, porque podríamos entrar en una conflagración primero regional y posteriormente posiblemente nuclear. Pero es algo que hay que denunciar. Yo lo denuncié, no este caso específico, pero sí el caso de cómo se hacía también con los militantes neonazis ucranianos, por lo menos desde 2005, desde los primeros intentos de revolución de color en Ucrania, cómo se iban entrenando a más militantes de organizaciones neonazis herederas de los Szukewicz o de los Bandera, ¿no? Y en Polonia era uno de los lugares que se entrenaba con estándares OTAN a estos terroristas neonazis, como hay que llamarles, y lo mismo pasó, pues por desgracia, con esos traidores vendepatrias que dicen ser de Bielorrusia, pero que están al servicio de una nación extranjera para subvertir el orden en su país. Muchos de ellos han pasado a combatir en Ucrania y muchos de ellos no saldrán de Ucrania, afortunadamente, por la defensa pues del ejército ruso. Es así, es así. Lo que muchas veces creo que es necesario hablar más de ello, porque al final lo que es el hegemón, lo que es todos los medios de comunicación que tienen, realmente es admirable, por el punto de vista de que mmm, tienen un ejército de profesionales de la manipulación, pero profesionales, eso es sí, un 10, porque dominan todos los puntos cardinales para poder hacer pasar todo lo que es las farsas, las fake news, las mentiras, por verdades absolutas. Y el tema de no tocar los temas sensibles para ellos, que no les benefician, o sea, yo creo que tendríamos que aprender bastante y gobiernos y países como Rusia y Belarus tendrían que aprender mucho más, porque
en esta lucha informativa es muy complejo y muy difícil poder llegar, ¿no? Como empezábamos un poco la entrevista, ¿no? Que tú me recordabas que hace nada han sido las elecciones. Efectivamente, el presidente Alexander Lukashenko ha sido reelecto para el cargo con nada más y nada menos que más de 5.100.000 votos para un electorado, ¿no? Que era prácticamente unos 6.900.000. Van a ser los 7 millones, ¿no? Esos son el 86%, 86,80%, ¿no? Del electorado, que no es nada fácil mantener después de tantos años y del desgaste político que uno puede tener, pero mantener, ¿no? ese nivel. Desde la Unión Europea ya sabemos de que no van a reconocer esos comicios, pero lo bueno del caso es que esta vez, y yo me he fijado mucho, ¿no? No es que nos reconozcan los resultados, es que ya directamente nos reconocieron los comicios en sí. Anteriormente, lo típico, enviaban sus expertos, lo que sea, enviaban sus observadores y después decían, nosotros no reconocemos los resultados y es ilegítimo y ha habido tongo, etc. Pero aquí, a diferencia, esta vez ha sido, no vamos a reconocer los resultados. Sí, bueno, señores, pero las elecciones son mañana o son tal día, aún no las hemos celebrado. ¿Cómo podéis no reconocer unas elecciones en las cuales no se han celebrado? Es al final insultar a toda la gente que ha ido, más de bueno, pues, ¿cuántos han sido en total? Más de los 7 millones de habitantes que han ido a ejercer su derecho al voto. Es un insulto a todos ellos. Me gustaría un poco que comentases y que dijeras, ¿no? Un poco qué opinas de ello y qué opinas de Belarus, qué opinas de la nueva victoria y demás. Sería interesante saber tus... Bueno, lo primero, felicitar al pueblo bielorruso, sobre todo por haber podido desarrollar un proceso electoral con tranquilidad, con paz ciudadana y con masiva participación, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes anteriores donde lo que hablábamos, ¿no? Se intentó hacer con Bielorrusia lo que se hizo con Ucrania, lo que se ha intentado hacer con Venezuela, lo que hacen continuamente, lo hemos visto ahora en Moldavia, casi en Georgia, cuando han cambiado de dirección, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo primero, una felicitación por mantener la soberanía y su proceso electoral que han decidido los ciudadanos bielorrusos, ¿no? Lo segundo, decir que cada vez se le caen más las mentiras, ¿no? Era curioso ver, por ejemplo, los informativos españoles de la televisión pública, una corresponsal, la que está en Moscú, pudiendo ejercer su labor sin ningún tipo de trabas y curiosamente pues cuando entrevistaba a la gente la mayoría pues estaban de acuerdo con el gobierno actual y le iban a reafirmar su apoyo, ¿no? Luego también alucinante cómo intentaban mentir, ¿no? Llega el presidente, hay mucho policía y hay mucha, no sé, pues normal, como en cualquier elección, también en España, cuando va el presidente a votar, evidentemente tiene su policía, aparte de que en los colegios electorales españoles y en los de casi todo el mundo siempre hay policía controlando que se pueda ejercer, ¿no? Por otro lado, denunciar, ¿no? Esa, podríamos decir, propaganda liberal, neoliberal del occidente colectivo de decidir quién puede gobernar en un país y quién no puede gobernar en otro y que la única democracia es posible y aceptable sea la democracia liberal burguesa, además, ¿no? Por lo tanto, denunciar eso. ¿Quién es la Unión Europea? ¿Quién es Estados Unidos? Para decidir los procesos de sus pueblos, que cada uno se da de acuerdo a sus circunstancias, a su cultura política, etcétera, etcétera. Y luego, pues para mí, gracias además a tu trabajo, pero también pues al trabajo político que desarrollé, fui intentando conocer más de Bielorrusia, sobre todo un país que mantuvo, tras la hecatombe de la caída de la Unión Soviética,
un poderoso movimiento del Estado para proteger los sectores estratégicos como baluartes públicos, nacionales y de todo el pueblo. Y así se ven en las cifras de desempleo, en las cifras de calidad de vida, en las cifras de vivienda accesible, que si lo comparamos con nuestro país, con España, que tú lo has conocido muy bien, tras la entrada de la Unión Europea, hemos tenido una caída absoluta a todos los niveles. De hecho, hoy uno de los primeros problemas en mi país es la falta de vivienda. Es imposible. Con un salario mínimo no accedes a una vivienda digna y el Estado, que ha privatizado todo, tanto el PSOE como el Partido Popular, no tienen apoyo de banca nacional, no tienen apoyo de construcción de vivienda pública, y eso en Bielorrusia se ha mantenido. Entonces es algo que es normal, ¿no? Luego también me hace mucha gracia, ¿no? Las críticas al presidente, que ha podido encadenar varios mandatos. Bueno, solo hay que ver a Angela Merkel cuántos mandatos encadenó, Felipe González Prácticamente 20. Felipe González en España. En España no está prohibida la reelección indefinida o la postulación indefinida si te votan tus ciudadanos. Entonces es que me parecen absurdos esas críticas. Yo lo viví también en Venezuela, estuve de acompañante electoral, de veedor internacional, intentaron un golpe de Estado, no reconocieron las elecciones, pero bueno, ustedes, los bielorrusos, tienen mucha suerte, ¿no? Aparte de un presidente y un gobierno que cuida a su población y cuida los sectores estratégicos, como he dicho, algo envidiable, sectores estratégicos públicos y nacionales, y por otro lado tienen algo que da independencia en política exterior, que es la capacidad de defensa, y mucho más ahora con el despliegue de los Iskander, ¿no? Por lo tanto, es un pueblo que va a seguir, que ha derrotado a ese poder blando estadounidense, el soft power, por medio de lo que has dicho tú, ¿no? Pues de comprar voluntades, de fabricar políticos, esos institutos que tienen de centenares de millones, y luego todas las campañas, inteligencia psicológica, la guerra cognitiva, etcétera, etcétera. Un pueblo que ha vencido, ¿no? Y para mí fue muy impactante en aquellas jornadas ver al presidente reelecto ir a defender su puesto que le había dado su población por voto popular y directo, con su AK y con las fuerzas de seguridad que estaban defendiendo la legalidad frente a un intento de golpe auspiciado, además desde el extranjero, por parte pues de la Unión Europea y de Estados Unidos. Por lo tanto, vuelvo a reiterar mis felicitaciones al pueblo bielorruso por continuar con una senda de soberanía, de independencia y con el sistema que ellos y ellas han elegido. Pues muchas gracias por estas amables palabras. La verdad es que para todos es muy importante, porque al final también es estabilidad que hace, sobre todo la gente que vivió los 90, que sabe lo que es la desintegración de la URSS, que sabe lo que fue la desocupación, lo que fue la destrucción de un sistema social. La victoria de Alexander Lukashenko en las elecciones del 94 y las posteriores victorias que ha tenido realmente han sido un apaciguamiento y una posibilidad de volver a los estándares soviéticos de derechos sociales que existían anteriormente. Porque realmente si vemos países vecinos como Ucrania, bueno, Ucrania ahora con la guerra, y prácticamente Ucrania ya no existe, es simplemente una colonia. Pero si vemos, por ejemplo, los países bálticos, si vemos Polonia en los años 90 privatizaron y destruyeron más de 20.000 empresas que antes eran del Estado, 20.000 empresas. Si nos vamos a los bálticos, tenían grandes, sobre todo por el tema pesquero, ¿no? Por los puertos pesqueros, tenían grandes industrias de enlatado, de conservación de pescado, de arenque, etcétera, etcétera. Ahora prácticamente todo eso ya no existe. Tenían fábricas de todo tipo, ¿no? Y si nos vamos en el caso de otros países también, ¿no? Y aquí todo esto, lo que era del Estado, todo se ha conservado. Por eso que hay, hay motivos para la esperanza aquí en Belarus, pero uno tiene que estar alerta porque esta gente no van a descansar. Sí que es cierto de que estas elecciones han sido muy, muy calmadas, porque
todos los que habían sido financiados y habían estado apoyando el golpe del año 2020 están cumpliendo condenas y no quedaron impunes, y eso también ha hecho de que pues las calles estén limpias de cualquier provocación, de cualquier conato de violencia, etcétera, etcétera. Así que vamos para adelante, que además estamos en el quinquenio de la calidad, porque aquí aún siguen funcionando los planes quinquenales. Y bueno, muchas gracias por haber accedido a esta entrevista, a concedernos esta entrevista a Radio Belarus. Este es un espacio que lo que busca es mostrar otras realidades y compañeros antiimperialistas, anticapitalistas de muchas partes del mundo pueden expresarse y venir y expresarse. Y nada, espero que te hayas sentido cómodo y tenerte de nuevo pronto. Pues nada, me he sentido muy cómodo. Muchas gracias, Albert, por esta oportunidad de conversar. Te reitero, gracias por tu trabajo y te animo a que lo sigas. Y sobre todo un saludo al pueblo bielorruso y con el compromiso, ¿no?, de seguir luchando por la amistad entre los pueblos, por la amistad entre España y Bielorrusia, y espero además, un deseo que tengo, poder conocer el país y a su gente próximamente. Belarus across the globe in 9 languages, 24/7, online, FM and satellites. Radio Belarus International, bringing Belarus closer.